Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que hemos venido desarrollando durante todos estos meses, que lleva por título Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Temas muy importantes que hemos venido analizando. Pero en esta semana tenemos un tema muy interesante. En esta semana vamos a estar estudiando este tema importante también, que se titula Desposados con Cristo. Un tema muy interesante que vamos a estar desarrollando. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir al texto que vamos a estar aprendiendo durante esta semana y vamos a leerlo. Este se encuentra allá en el libro de Salmos, capítulo 51. Y allí vamos a leer el verso número 10. Y el texto nos dice de esta manera: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un texto muy interesante que nosotros pues estaremos aprendiendo durante esta semana. Y ahora quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer también por sus bendiciones, y ahora que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir que nos ayude para entender lo que hemos de leer. Quede con nosotros, denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con esta lección, pero ¿de qué estaremos hablando durante toda esta semana? Vamos a leer el resumen de la lección en este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 268, que nos dice así: cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Esto es, cualquier cosa que tengamos que hacer, que Dios nos ordene o que nos pida que hagamos, se puede hacer con la fuerza que Él nos dará. Muy bien, de esto y más estaremos hablando durante esta semana. Pero ahora vamos a ir al apartado para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título La ley. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se define la ley sobre el matrimonio? Esto es, ¿cuál es la ley sobre el asunto del matrimonio? ¿Cómo se define? Bueno, vamos a dejar que la Biblia defina este asunto, así que vamos a leer este siguiente párrafo, que se encuentra allá en el libro de Génesis, capítulo 2, en el verso número 24. Y ahí leemos de esta manera: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Así que la Biblia establece que el hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa, y de esta manera llegan a ser una sola carne. Esto es lo que dice la palabra de Dios, pero no es todo lo que dice algo más. Así que vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 7, y los versos del 1 hasta el verso número 3. Y leemos allí: ¿acaso no sabéis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley rige al hombre entre tanto que vive? Una mujer casada está sujeta por la ley a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre de la ley del esposo. Así, si en vida del esposo se uniera a otro hombre, se llamaría adúltera. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley de tal manera que no será adúltera si se casa con otro. La palabra de Dios es muy clara. La ley sobre el matrimonio es de esta manera: el hombre deja a su padre y su madre, se une a su esposo y los dos son una misma carne, a su esposa. Ahora, ya que el hombre se apartó de su familia principal, padre y madre, crea una nueva familia uniéndose a su esposa y ahora son una misma carne. Muy bien, esa es parte de la ley del matrimonio. Pero la otra parte de la ley del matrimonio es que si en vida del esposo una mujer se uniera a otra persona más, se llama adulterio. Muy bien. Pero si se muere, la pareja queda libre de la ley y no será llamado adulterio si se uniere a otra persona más.
¿cierto? Entonces, esta es la ley del matrimonio, esta es la forma como el matrimonio funciona según la palabra de Dios. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre ignorancia genuina de la voluntad de Dios y la burla contra la luz revelada por el cielo? Esto es, a veces llega a darse casos donde no se saben estas cosas que estamos hablando acerca del matrimonio y se cometen errores, fallas, faltas, muy bien, pero hay una ignorancia que es realmente ignorancia y hay una cosa que no es ignorancia, que se hace las cosas solo porque desean hacerse. Vamos a ver qué es lo que la Biblia define sobre estas cosas. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en la palabra de Dios. Este está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30. Y leemos allí de esta manera. Pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra de Dios es muy clara. Esto es, Dios deja pasar el periodo de la ignorancia. Esto es, te perdona el periodo de la ignorancia. Si no sabes, Dios está dispuesto a perdonarte. Pero dice, pero ahora que ya sabes, ahora que se te informa, manda a todos los hombres que se arrepientan. Esto es, Dios te perdona la ignorancia, pero si sigues viviendo en la misma situación, si sigues haciendo lo mismo, después de conocer lo que es correcto, ya no se llama ignorancia. ¿Nos damos cuenta? Es importante esta parte. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver, así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, y allí vamos a leer los versos del 3 al 6, después el verso 11 y después el verso 14. Y ahí leemos de esta manera. Ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores, que sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. Pero ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Y la tierra surgió del agua y fue establecida entre aguas. Por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta? Por eso, oh amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz con Él, sin mancha ni reprensión. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán burladores. Y estos burladores preguntarán, ¿dónde está el cumplimiento de la promesa que se ha hecho? Pero estos burladores dice que ignoran voluntariamente, esto es, ellos quieren ignorar el asunto. No es que no lo sepan, no es que no lo comprendan, es que ellos así desean vivir. Muy bien, es un asunto muy interesante, ellos así desean continuar sus vidas. Ahora, esa ignorancia Dios no la puede pasar por alto, porque es una ignorancia voluntaria, uno desea estar en esa condición. Pero cuando no se sabe, porque no tengo esa ignorancia, Dios me perdona. Pero cuando ya tengo el conocimiento y deseo continuar en lo mismo, entonces esa ignorancia no es correcta. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 112 nos explica. Si se recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Es como venimos diciendo, mientras no haya el conocimiento, entonces no es que no quieren obedecer, es que no saben cómo.
Pero cuando viene la luz, cuando ellos ya conocen y no quieren obedecer, cuando ya se saben las cosas y no se quiere hacer lo correcto, entonces está rechazando la luz. Y ahí se genera el pecado. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 368, nos explica así. El que rehúse ir en procura de la vida, el que no escudriñe las Escrituras para ver qué es verdad, para no ser condenado en sus prácticas, quedará con la mente cegada y es entregado a los engaños de Satanás. Esto es, si yo ya sé por dónde puedo encontrar la verdad, pero yo rehúso ir porque tal vez no me conviene, tal vez no quiero hacer, entonces mi mente va a quedar en oscuridad. Pero quedé en oscuridad porque yo decidí no saber la verdad. ¿Nos damos cuenta? Esa clase de ignorancia, Dios no la perdona. ¿Por qué? Porque es una ignorancia que yo deseo hacer. Hay una diferencia entre la ignorancia real y una ignorancia que yo quiero ser. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué es tan peligrosa la ignorancia voluntaria? Esto es cuando yo de mi propia voluntad deseo quedarme como estoy. ¿Por qué es tan peligrosa esta ignorancia? Y no la otra donde yo no sé. Cuando no sabes no hay pecado, dice ahí, pero cuando ya sabes hay pecado. ¿Por qué es peligroso entonces tener una ignorancia voluntaria? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos explique este asunto. Vamos a leer este siguiente párrafo. En el libro de Juan, capítulo 15, en el verso número 22, dice así. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esto es, si nadie nos hubiera explicado sobre que lo que practicamos o hacemos está mal, no habría ningún problema. Pero porque se nos ha explicado, sabemos la diferencia entre el bien y el mal, ahora somos culpables. Y ahora no podemos decir, es que yo no sabía, es que nadie me dijo, es que nunca me di cuenta, sino que somos culpables porque ya sabemos aquello que es malo. Pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí. Juan capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 40. Sin embargo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. La Biblia dice que tenemos que ir a Dios, tenemos que ir a Jesús para que tengamos vida. Esto es, si nosotros no deseamos ir a Jesús para tener vida, nos vamos a quedar en ese aspecto de no saber, pero es peligroso. Vamos a ver por qué. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leer. Comentario Bíblico Adventista, del tomo 5 en la página 1119 nos explica así. Los que deliberadamente se colocan donde no pueden tener una oportunidad de escuchar la verdad, serán considerados entre los que han escuchado la verdad y han rechazado persistentemente sus evidencias. Esto es, a veces nos colocamos lejos del alcance de aquellos que nos pueden enseñar la verdad. Y deseamos estar allí, deseamos contenernos en esa condición. Bueno, somos anotados en los registros del cielo como aquellos que no quisieron, que rechazaron la verdad. Muy importante, no rechazar la verdad por apartarme para no escuchar. Pero hay todavía más, así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Review Herald, que fue escrita el 25 de abril de 1893, nos explica. Los que tienen la oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan para oírla ni atenderla, pensando que si no oyen no tendrán que rendir cuentas, serán juzgados culpables ante Dios de la misma manera que si la hubieran oído y rechazado. ¿Ha escuchado alguna vez que le dice a las personas, ya no quiero saber más para no tener más culpa? Ya no quiero que me digas más porque no quiero ser responsable. Si nosotros nos quedamos en esa condición, somos tan culpables como si hubiéramos escuchado la verdad y no la hubiéramos puesto en práctica. Entonces, ¿por qué es tan peligroso? Porque nos puede llevar al rechazo. Y el rechazo nos lleva a no atender. Y el no atender nos lleva a la perdición. Muy importante, no apenas escuchar la verdad, pero también ponerla en práctica. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para tener una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder entender su verdad y poder también practicarla. Ayúdenos para no rechazarla y al saber las cosas, ayúdenos para poder aceptarlas y vivirlas. Quede con nosotros aquí. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.